Si ganar fuese fácil, ¿qué sentido tendría ganar? Definitivamente no hay victoria sin haber conflicto. Se dice que un renombrado equilibrista convocó a las masas para que fuesen testigos de su titánica hazaña al cruzar las cataratas del Niágara en Canadá. Las principales cadenas de noticias y reporteros de todo el mundo se habían dado cita en el día y hora señalada. La muchedumbre estaba ávida de presenciar el tan esperado espectáculo, casi todos con sus dispositivos móviles tratando de filmar el heroico suceso. Se había sujetado una delicada cuerda que pendía de los extremos del río para hacer la travesía mucho más emocionante. El instante esperado por fin llegó. El equilibrista puso un pie en la cuerda, sorprendiendo a la multitud al llevar consigo una carretilla que empujaba con lentitud mientras caminaba elegantemente con un pie al frente y otro detrás. El sonido del agua era impetuoso, provocando un ambiente de intriga y nerviosismo entre los asistentes, quienes no perdían de vista cada movimiento del osado equilibrista. Por fin, luego de tanto suspenso, puso un pie en tierra firme. La multitud enloqueció. Las porras y los aplausos eran ensordecedores. Los periodistas, por su parte, no perdían el tiempo disparando fotografías para el día siguiente mencionarlo en primera plana. Cuando la tumultuosa ovación cesó, el equilibrista hizo uso de un parlante. ¿Cuántos creen que puedo volver a cruzar otra vez hasta el otro extremo? El júbilo no se hizo esperar, y una vez más todos con sus manos en alto lo alentaban para que volviese a hacer la hazaña. En definitiva, era evidente que todos creían en él. Bueno, los que creen que puedo volver a cruzar hacia el otro extremo del caudaloso río, que se suban a la carretilla. El silencio fue sepulcral. Tal vez se hubiese escuchado ese famoso grillito cric cric entre la fúnebre quietud. Todo el mundo desea creer, pero no estaban dispuestos a acompañarle en la carretilla. ¿Qué tiene la historia para comprender que muchos decimos creer en Dios, pero a la hora de la prueba flaqueamos y nuestra confianza se desmorona, evidenciando que tal vez, desde un inicio, no fuimos lo suficientemente sabios al construir sobre la roca y que en su defecto iniciamos nuestra vida espiritual en la arena? No podemos permitirnos perder. Debemos estar conscientes que no importa dónde construyamos, siempre la tempestad vendrá probando así la calidad de nuestra faena. ¿Es posible cambiar las pruebas en triunfos? Por supuesto. La prueba podría definirla como dar un tour en la carretilla de Dios, toda una aventura en la que no debo temer, ya que mi confianza en Él está siendo probada. Santiago es el célebre personaje que te muestra el camino ya trazado hacia la plena realización de tu éxito, que conlleva a entornar tus pruebas en triunfos. Y esta será tu primera insignia. Se nos explica claramente que en realidad podemos ser parte de esa experiencia gloriosa que culminará en victoria. El resultado de esa victoria nos lleva a la madurez cristiana. Entonces encontramos una valiosa premisa irrefutable. Yo no puedo ser maduro si no se me somete a una prueba. Es inevitable y necesaria. Curioso es ver a cristianos que tienen un horror a las pruebas. Muy por el contrario, debemos gozarnos en ellas porque solo son evaluaciones de nuestro crecimiento espiritual. Y siempre, mi querido Israel, luego de un árido desierto, vendrá la tierra que fluye leche y miel. Los primeros discípulos del siglo enseñaban: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se nos dice en Hechos 14:22. Tal afirmación no evoca la vida de una mísera vida de sufrimientos, sino más bien que es imperativo que tengamos esos episodios de adversidad donde Dios probará nuestra dependencia en Él o nuestra fe a través de la adversidad. Para tornar las pruebas en triunfo, debemos seguir al pie de la letra la receta: tened, saber, más tenga, pedid o pídala, de Santiago 1-5. Para comprender más bien estos imperativos de una forma más explícita, podríamos decir que los 4 puntos esenciales para tener una gloriosa victoria sobre nuestras pruebas son: número 1, una actitud pacífica; 2, una mente comprensiva; 3, una voluntad rendida; y 4, un corazón que cree o es sensitivo. Una actitud pacífica. ¿Cómo puedo tener una actitud pacífica ante las pruebas?
Santiago 1:2 nos enseña que debemos esperar las pruebas. ¿Cómo? ¿Debo de estarlas esperando? ¡Por supuesto! Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nótese que Santiago no nos dice si os halláis en diversas, no. Por el contrario, nos explica claramente que esas pruebas van a venir. Y cuando él comenta sobre ellas, lo hace con un retórico estilo positivo y seguro, nunca dando la posibilidad de que quizás vengan, sino que efectivamente afirmando que a todo cristiano le han de suceder. Por lo tanto, una actitud pacífica es de un cristiano que espera tener pruebas en su vida. No se sorprende, no se alborota ni lloriquea por lo que está pasando, sino que sabe que esa situación tenía que venir y la enfrenta con calma, porque sabe que pasará, no durará por mucho ni para siempre. Y luego de una oscura noche nublada por los torrenciales de la lluvia, vendrán a la mañana los destellos de los rayos del sol aclarando el día. Entonces, ¿por qué preocuparte si solo es un instante la prueba? En el segundo elemento, Santiago nos habla de evaluar las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo podemos entender? Él quiere que comparemos nuestra experiencia y la cambiemos en gozo. Es decir, nos está demandando que evaluemos lo que nos está sucediendo. Ahora debemos tener cuidado para ello, porque nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si valoramos más el confort que el carácter, las pruebas nos producirán que estemos tristes. Si valoramos más lo físico y material, entonces no cantaremos con gozo cuando las pruebas lleguen. Si vivimos el presente y olvidamos el glorioso futuro, las pruebas nos amargarán por completo. Entonces ve tu futuro, visualízate y vive no como el que eres, sino como el que llegarás a ser. Quizás ahora solo tengas que aguantar a tus hermanos que se mofan de ti, burlándose y haciéndote escarnio porque odian tu túnica de colores. Pero pronto podrás llegar a ser el segundo de Faraón. Claro, luego de algunas pruebas de santidad y preparación, aún más serás el príncipe de Egipto, mi estimado José. Vive el futuro como si ya existiera. En Job 23:10 leemos una irrebatible verdad: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mi amigo, para poder terminar las pruebas con gozo, empieza con gozo a enfrentarlas. ¿Cómo? ¿Puedo tener gozo en las pruebas? Aquí viene el segundo imperativo del versículo 3. Sabed, o tener una mentalidad comprensiva. ¿Qué es lo que los cristianos saben? ¿Qué es lo que hace que las pruebas se cambien en triunfos y saquemos beneficio de las mismas? Primero, el cristiano maduro sabe que su fe siempre será puesta a prueba. Cuando Dios llamó a Abraham, lo probó para que su fe pudiera crecer. Sí, Dios siempre nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Satanás nos tienta para derrotarnos, pero Dios nos prueba para saber que somos nacidos de nuevo y que Él puede confiarnos más bendiciones y que podemos ser responsables con todo lo que Él nos dé. En segundo lugar, no solo nuestra fe es probada, sino también nuestras obras examinadas para que éstas nos beneficien. El versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, así deducimos que lo que obtenemos como resultado de toda esta voluminosa ecuación es la madurez cristiana, nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios desea producir en nuestras vidas? Paciencia, durabilidad, resistencia. La paciencia es más que esperar, es esperar con una buena actitud, aun cuando las circunstancias son difíciles. Paciencia es tener perseverancia al enfrentarnos ante sufrimientos y dificultades. La gente que es inmadura siempre es impaciente. Un niño al recibir un regalo por sentido común lo destapa al instante para ya jugar con su juguete nuevo. Una persona madura espera a que termine la fiesta para abrir todos sus regalos. Los cristianos maduros son pacientes y persistentes. No se dan por vencidos. Salen a la guerra porque saben que la victoria nunca se comparará con la aflicción presente. Además, ¿sabías que la impaciencia y la incredulidad van siempre juntas como hermanas inseparables, así como la fe y la paciencia? Las escrituras son muy claras al acentuar:
sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Y también se nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Sí, es verdad. Dios se empeña en hacernos pacientes porque esta es la llave a todas sus bendiciones y promesas. Si un niño pequeño no aprende a ser paciente y esperar, cuando crezca no aprenderá nada. Cuando un creyente sabe esperar en Dios, entonces comenzará el proceso de hacer grandes cosas con Él. Abraham se quiso adelantar a los planes de Dios y se llegó a Agar, trayendo la tristeza y la derrota de su propio pueblo, dice Génesis 16:12. Moisés se quiso adelantar y cometió un homicidio en Éxodo 2:11. Y Pedro casi mata a un individuo por ser impaciente en Juan 18:10-11. Entonces concluimos que la única manera de que nuestro Creador desarrolla la paciencia en nuestro carácter es a través de las pruebas en la vida. Di conmigo, benditas pruebas. La perseverancia no se puede obtener leyendo un buen libro sobre la madurez cristiana, ni escuchando un sermón, ni aún orando o ayunando. La perseverancia solo se obtiene al pasar por las dificultades de la vida, al confiar en Dios y obedecerle. Satanás podrá derrotar a un creyente ignorante y mediocre, pero nunca a un cristiano que conoce su Biblia, que la comprende y aprende a vivir los propósitos de Dios para su vida. Para lograrlo, necesitamos una voluntad rendida. Dios no puede modificar nuestro carácter sin nuestro consentimiento y cooperación. Si nosotros le resistimos, Él entonces nos presiona para colocarnos en sumisión. Si nos sometemos a Él, entonces puede llevar su trabajo en nuestra vida. Dios desea obrar de una forma perfecta en nosotros. Él está buscando un producto totalmente terminado, es decir, busca hacer de nosotros un trabajo perfecto y completo. Santiago lo clarifica en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La perfección se va puliendo entre más el alfarero toma la vasija de barro en sus manos y pule todas sus asperezas. Aun cuando el escultor golpea la masa con el martillo, deja caer al suelo lo que no se verá bien en su escultura y solo la pieza terminada se exhibirá para que todos la contemplen. Entonces decimos que la meta de Dios para cada cristiano es la madurez. Dios debe trabajar en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Dios obró 25 años en Abraham antes de que le diera un hijo. Dios trabajó en José 13 años poniéndolo en diversas pruebas antes de llevarlo a ser al trono de Egipto, el segundo de Faraón, como secretario de Estado. Dios trabajó 80 años en Moisés para que él pudiera servir por 40 años. Siempre nos va a costar esperar los procesos de Dios para nuestra vida. Para ello, debe existir una mente y una voluntad que estén totalmente rendidas a Él. ¿Puedo lograrlo en mis fuerzas? Es terrible cómo muchos cristianos quieren hacer cambios en sus vidas. Aún es más, cuando quieres hacer cambios en tu esposo, tu esposa, tus hijos y te frustras porque por más gritos, insultos, reglas y acérrimos conflictos, los resultados son nulos. Simplemente porque humanamente no se puede. Lo digo otra vez, no es con tus fuerzas. Es aquí donde necesitamos de Dios y Él te proporcionará lo que realmente necesitas: sabiduría. Al leer la epístola de Santiago, nos damos cuenta que los cristianos del primer siglo a quienes escribía tenían problemas con la oración. Habitualmente en la actualidad existen también cristianos inmaduros que, atravesando una prueba y desconociendo el porqué de la misma, piden a Dios que se las quite, como que si eso pudiera resolver su vida. No, hermano, no se le pide a Dios que nos quite la prueba. Cuando atravesamos dificultades ordenadas por Dios, ¿qué es lo que debemos orar? El escritor nos da la respuesta: pidamos sabiduría. Dice el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago es el apóstol que nos habla de sabiduría. El pueblo judío era amante de la sabiduría y el libro de Proverbios es una evidencia de ello. El conocimiento es la habilidad de poner las cosas separadas, la sabiduría es volverlas a juntar.
Para mí, la sabiduría es el uso del conocimiento. Conozco a muchas personas muy educadas, pero a la vez muy necias. Ellos tienen un currículo académico brillante, pero son carentes de hacer algunas simples decisiones en la vida. Ahora, ¿por qué necesitamos sabiduría? Cuando atravesamos por las pruebas, ¿por qué no orar por fuerza y gracia, aún para salir de la prueba misma? Sí, debemos orar exclusivamente por sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da de madurar. La sabiduría nos ayuda a entender cómo usar las circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y hasta entonces se cumplirá: todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda a bien, dice Romanos 8:28. Además, debemos pedirla con fe. En otras palabras, no debemos tener miedo de pedirle a Dios sabiduría para las circunstancias en que vivimos, porque por otro lado, Dios está ansioso de respondernos, y aún más, Él es poderoso para darnos más de lo que necesitamos. Si observamos bien en los versículos 6 al 8, el autor nos dice que el que duda es como la ola del mar, que en un minuto está arriba y ya en otro abajo. Por demás, esto no debe ser así. La fe dice sí, la incredulidad dice no, y entonces comienza a crearse la duda. ¿Recuerda usted que fue la duda la que hizo que Pedro se hundiera mientras caminaba sobre el agua, acercándose a Jesús? El maestro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 22 al 33. Las distracciones que encontramos a nuestro andar nos llevan a ser personas de doble ánimo. Por un lado, Pedro se vio confiado en las palabras de Jesús, quien lo invitaba a caminar sobre las aguas, pero por otro lado, su ánimo se inclinaba a ver las circunstancias adversas de la tormenta, amenazándolo con hundirlo. Y así, la misma historia se repite en el siglo XXI. Muchos cristianos viven como un pequeño trozo de corcho entre las olas del mar. Por arriba en un minuto, casi el domingo en la predicación, y por abajo en el otro, el lunes por la mañana. Van de un lado hacia otro sin rumbo. Pablo a estos cristianos les llama de otra forma peculiar en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños son muy volubles, no saben tener palabra ni aún poner en orden sus emociones. Cuán parecidos somos cuando no hemos madurado espiritualmente. ¿Te suena familiar en alguien que ya estés pensando en recomendarle este curso? Al cerrar este estudio, Santiago lo hace con una bendición. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Sí, Santiago comienza con gozo y termina también con gozo. Recuerda que te dije al principio, el comienzo determina tu salida. En otras palabras, dice un buen refrán: lo que bien empieza, bien acaba. Primero el cristiano se allega a los sufrimientos de Cristo, luego a su gloria. Dios no nos ayuda quitándonos de las pruebas, sino que nos ayuda en las pruebas. Tal vez Satanás quiere usar las pruebas para derrotarnos y piense que lo logra con ello. Sin embargo, Dios usa las pruebas para reforzarnos. En el versículo 12, Santiago recalca la palabra amor. Yo esperaba que el apóstol escribiera: la corona de la vida es para los que confían en Dios, los que le obedecen, los que oren mucho, los que ayunan en cantidades industriales, los que ofrenden con gran generosidad y los que aporten fielmente. No, nada de eso. ¿Por qué Santiago usa la palabra amor? Porque el amor es la motivación espiritual detrás del imperativo de un corazón sensitivo. Donde hay amor, habrá un corazón obediente, un corazón rendido totalmente. ¿Por qué tenemos un corazón que cree? Porque amamos a Dios a través de nuestra fe. Cuando usted ama a alguien, usted confía en esa persona y no tiene miedo de llamarle, preguntarle o pedirle ayuda. El amor es la fuerza imperativa que funciona detrás del escenario que el inspirado autor nos plantea en esta porción de su carta. Si amamos a Dios,
no tendremos problemas en tener una actitud pacífica, en buscar una mente comprensiva, en poner una voluntad rendida y abrir un corazón sensitivo. Un amor profundo al Señor hará que tengamos también una fe relevante. Una persona de doble ánimo es como un esposo o una esposa infiel. Si usted quiere amar a Dios y al mundo, definitivamente esto no puede ser. Santiago en el capítulo 4, versículo 8 nos habla de una manera muy puntual y profunda cuando dice: pecadores, limpien sus manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para concluir este capítulo sobre las pruebas, podemos homologar nuestras perspectivas en una sola frase. El propósito de Dios en las pruebas es nuestra madurez. Si este también es su paradigma, entonces con una actitud pacífica, una mente comprensiva, una voluntad rendida y un corazón que creo es sensitivo, caminaremos dándole gracias a Dios por cada prueba que se nos presente en el trayecto, teniendo ahora las herramientas para disiparlas y transformarlas en triunfos. Reflexione. ¿Me encuentro amando totalmente a Dios a pesar de las adversidades? ¿Será mi vida espiritual a la imagen de Cristo? ¿Me espanta el tema de pruebas y trato de oírles? ¿O asumo con madurez sabiendo que son solo una demostración de mi crecimiento espiritual? ¿Confío realmente en su poder salvífico en medio de mi tribulación? Luego de terminar esta primera insignia, dese el tiempo para meditar un par de minutos. Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Deseo de todo corazón que esta palabra edifique su vida. Apenas es la número 1 de las 12 insignias. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas bendiciones.